La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde se mueve. Les saluda Edmundo García, de regreso de La Habana, de Cuba. Hoy lunes, comenzando semana 24 de febrero del 2014. La Tarde se mueve, un programa alternativo que tiene usted la oportunidad de escucharlo desde cualquier lugar del mundo, como lo hacen tantos, de forma directa, sin ninguna interferencia, en tiempo real, que tienen la posibilidad, incluso si no lo escuchó en tiempo real, de revisitarlo, porque cada programa cuando se termina se archiva durante 2 semanas. La página contiene un recorrido del trabajo de todos estos años, contiene las transcripciones de entrevistas, artículos, videos, galerías de distintas etapas de audio. En fin, creo que es una página sencilla, muy fácil de manejar y muy asequible. Por supuesto, las fotos, las imágenes de los colaboradores principales del programa y de los presentadores, el señor Eddie Levy y este servidor. Primero debo comenzar agradeciendo al presentador Eddie Levy y al colaborador y participante Arturo López Levy su trabajo del viernes en mi ausencia, así como a Álvaro Fernández, editor de Progreso Semanal y Progreso Weekly, y Yadir Escobar, que lo hicieron el jueves. Escuché ambos programas ayer, llegué, aunque estaba cansado, esa cosa de que el trabajo, aunque tú dices voy a descansar, trabajas, porque simplemente te gusta lo que haces. Pues me gustaron y los felicito y les doy las gracias. Miren, voy a comenzar el programa con temas que tienen que ver con el día de hoy, tal vez con alguna referencia. Hay temas sobre Cuba, hay alguna información que tal vez yo voy a comentar con ustedes mañana. Prefiero hacerlo cuando esté Eddie, porque son buenas noticias. Así que voy a esperar a mañana, porque además hay temas sustanciales para hoy, y mañana con Eddie voy a comentar algunas buenas noticias que yo creo que van a tener un importante impacto en las relaciones de Cuba con el mundo, con Estados Unidos, con su emigración. Hay una nueva ley ya publicada en la Gaceta sobre la Internet. La Internet ya va a estar asequible en Cuba para todo el que tenga un celular en la mano. Va a poder tener acceso en los próximos, faltarán 1 mes y medio para que ya la empresa Texas tenga la Internet disponible para todas las personas. O sea, ya incluso los disidentes que tenían que ir a la SINA porque ellos a la SINA no les cobraban y ellos tenían el privilegio ese que les daba la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, bueno, hasta van a poderlo hacer de la casa. Vamos a ver ahora qué cuento va a inventar Giovanni sobre la Internet, porque todo el mundo va a tener acceso. Incluso en una parte de la resolución se habla de que dentro de 1 año se hará una revaluación de las tarifas de precio. Pero eso a Giovanni sí no le tiene que preocupar, porque si algo le sobra a Giovanni es dinero. Y yo creo que el problema más grande que tiene en su vida, de verdad, el problema más grande que tiene Giovanni en la vida es que no sabe qué va a hacer ya con el dinero, porque tiene tanto dinero y al mismo tiempo vive en Cuba, donde no tiene que pagar ni renta, ni salud pública, ni educación para su hijo, ni otras tantas cosas, ni siquiera paga impuestos de la cantidad de dinero que tiene y viaja y demás. Así que yo creo que el problema que tiene Giovanni en la vida es el problema, aunque ella no sea putrimillonaria, a los efectos de vivir en Cuba y contar con esa cantidad acumulada ya en bancos en el exterior y con esas entradas mensuales. Realmente no tiene problema ningún. El único problema que tiene Giovanni sería que no existiera la revolución, porque entonces imagínese usted, ella allí a otra cosa no va a llegar, a nada va a llegar, y si no existe la revolución entonces se acabó Giovanni. No, ella reza todos los días. Me han dicho
que reza todos los días por la salud de Fidel, por la salud de Raúl y por la salud de la revolución, del Comité Central, del Buró Político, del Consejo de Estado, del alto mando de las Fuerzas Armadas, del alto mando del Ministerio del Interior, porque ella vive de eso, ella vive de ese cuento. Entonces, eso no puede fallar. Eso no va a fallar no por Joanny. Eso no tiene que ver, pero para ella es súper beneficioso. Esta muchacha realmente se ha montado una carrera de triunfadora al precio de ser una mercenaria. Pero bueno, eso tampoco, porque el tema de la conciencia era verde y se la comió una chiva. Pero bueno, vamos a dejar ese tema. Después, mañana con Eddie voy a puntualizar algunos temas sobre la resolución de Internet y algunos aspectos para que ustedes estén mucho más informados. Pero ya está publicada la ley en la Gaceta de Cuba, o sea, ya es oficial. Vamos a comenzar por el día de hoy. Un día como hoy, 14 de febrero, pero del año 1895, se produce el Grito de Yara, donde los grandes cubanos, los grandes patricios cubanos y también los cubanos más sencillos, más humildes, que eran esas grandes mayorías, y esos ilustres generales dan por comenzada la guerra de independencia. En 1895, esa es la gran trascendencia en la historia de Cuba del 24 de febrero. Y así es como debería reflejarse, y ese es el aspecto más importante. Pero no les importa en Miami a los medios de comunicación para nada lo que significa esa fecha en la historia de Cuba. Porque además, ellos están desconectados de eso, ellos son proanexionistas, proplatistas, pro todo lo que realmente es el contrario de los hombres que hicieron ese levantamiento en 1895. Ahora, a la fecha que no se les olvida es ir nuevamente sobre el tema del derribo de las avionetas de esa organización que dirigía Basulto, Hermanos al Rescate, hace 18 años. Eso sí no se les olvida. Eso está en la radio, eso está en el periódico, eso está en la televisión. Esta noche me imagino que le van a espantar. Sí, fíjense, no tengo información, yo acabo de llegar de La Habana. Me imagino que esta noche les van a espantar por ahí para allá, lo mismo desde hace un montón de tiempo. Déjenme separar las cosas. Nadie hubiese querido que eso hubiese sucedido. Ni que se hubiese tenido que llegar hasta ese punto. Nadie lo hubiese querido. No lo quería ni siquiera la persona que asumió la responsabilidad, y bajo su responsabilidad, que la asumió públicamente y dijo, es toda mi responsabilidad como jefe de Estado y de gobierno, el líder de la revolución. Ni Fidel quería tener que tomar esa decisión. Nadie lo quería. Pero vamos a la parte de la historia que a ustedes no le cuentan. Y vamos a los matices que en los programas de las 8 de la noche, ni Oscaraza, ni María Elvira, ni Mente de Pollo en el 41, son ángulos que ellos no tienen el valor periodístico para explorar. Y ellos saben que existen esos ángulos, pero llevan 18 años ocultando esos ángulos. ¿Quién es José Basulto? José Basulto es un operativo de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, formado por las agencias norteamericanas, que se pone a conspirar contra Cuba. Dice alguien que dije 14 de febrero, no, yo dije 24 de febrero, destúpase los oídos, señor, que yo dije 24 de febrero, vaya, échese un poquito de agua en el oído. Ese es un amigo que oye el programa, pero parece que tiene problema auditivo. José Basulto es un hombre que además se incorpora siempre, desde muy temprano, a todo lo que tenía que ver con el derrocamiento de la revolución, pero tampoco lo hace de las formas que pudieran de alguna manera merecer algún valor personal o algún respeto personal. José Basulto participa como un cobarde. O sea, José Basulto es un anticubano, es un cobarde y es un terrorista. Vamos a empezar de ahí, porque si no se sale de ahí con las pruebas, o sea, ¿qué nombre tiene una persona que sale en una lancha rápida desde Miami con una ametralladora calibre 50, con varios más, ametralla un teatro? ¿Qué cosa es un teatro? Un teatro es un lugar donde van niños, donde van personas mayores, donde van jóvenes, donde van trabajadores. Un teatro es un lugar donde van artistas. Bueno, José Basulto tiene entre sus méritos haber ametrallado
el hoy Teatro Carlos Mar, entonces Teatro Blanquita en La Habana, saliendo como un cobarde terrorista desde costas cubanas con otros más y ametrallar con una calibre 50 toda esa zona del teatro y de la costa. Ese es uno de los antecedentes y de los hechos realizados por el caballero José Basulto. Yo no sé qué nombre usted le va a poner, y salir huyendo para Miami inmediatamente con lanchas que tenían motores muy potentes, salir huyendo. O sea, en la historia del anticastrismo o de la lucha contra la revolución de José Basulto, en esa historia no hay capítulos de infiltración y de levantarse en el Escambray. No, ese capítulo no está. No hay capítulos de tratar de organizar un derrocamiento como Fidel derrocó al ejército de Batista. Eso no existe. Basulto es un peón, cobarde, terrorista, anticubano, miserable, que a lo más que se atrevía en su antecedente anticastrista, y esto está confesado por Basulto. Este hecho está confesado por Joseito o Pepito Basulto, Pepito terrorista Basulto. Ametrallar con una calibre 50 un teatro. ¿Cuál pudiera haber sido? Alguien puede derrocar un gobierno ametrallando un teatro, ametrallando a las casas o edificios de población civil que están en el área colindante de un teatro. Hacerlo desde el agua, con armamento de alto calibre, para después huir con motores de alta potencia a esconderse en Miami. ¿Eso es un patriota? ¿O eso es un vil terrorista, asesino y cobarde? Esto que yo estoy diciendo no es especulación, estos son hechos. Entonces vamos a partir. Ese es el fundador de Hermanos al Rescate. Y ese es el ideólogo de Hermanos al Rescate. Lo que ellos vendían en Miami acerca de cuál era el trabajo que hacían, bueno, es posible, eso era una fachada total. Es posible que ellos hayan identificado, hayan ayudado a que algunos balseros, un número determinado. Pero la verdadera intención nunca fue esa. Era escalar e ir más allá. Y entonces con esos avioncitos que se habían usado en Vietnam y que él había conseguido con ayuda de la congresista Ileana Ross, que además esos avioncitos, ese tipo de avioneta tiene la capacidad de ser artillada. O sea, esos avioncitos se habían usado en la guerra de Vietnam, ese tipo de avioneta, porque están construidos para poderle instalar artillería y poder utilizarlos en operaciones de ametrallamiento. Tenían la capacidad. Él lo sabía, Basulto lo sabía, y él tenía intención en conseguir esos avioncitos. Él no buscó otros tipos de aviones. Los principales eran esos, que se los ayuda a conseguir Ileana Ross. ¿Y por qué eran esos? Porque él sabía que llegado el momento podían ser artillados. Tenían capacidad, su fabricación había sido para ser artillados. Consigue estos avioncitos y comienza todo este fenómeno. Basulto se da cuenta que se produce el acuerdo migratorio Cuba-Estados Unidos, termina lo que fue el éxodo de los balseros en 1994, toda esa emigración económica que salió hacia Estados Unidos en medio del periodo especial, por razones económicas, ninguno por perseguido político, por razones económicas, y Basulto lo que quiere ahora es continuar activado y moverse a lo que era su verdadero objetivo cuando comenzó, que es precisamente a la hostilidad y la cobardía. Hay algunas personas que dieron fe, entre ellos algunos de los luchadores antiterroristas cubanos que estuvo infiltrado en Hermanos al Rescate, que Basulto tenía la intención de que en su momento él estaba, cuando se produce el derribo, ya Basulto andaba buscando la manera de cómo conseguir artillería, o sea, darle al avioncito la mayor potencialidad. Me imagino que no iba a ir él, que iba a mandar como hizo con los que iban en las avionetas derribadas. Me imagino que no iba a ir él a un pequeño pueblo de pescadores para que lo ametrallaran. Algo así, cosas de estos valientes patriotas que hay en Miami. Y Basulto comienza una escalada de provocaciones. Donde esas avionetas, hoy Ninosca Lucrecia, hoy
el rinoceronte montó en cólera, salió del pantano, respiraba, porque salió un oyente a decirle lo que iban a hacer y no lo dejó ni hablar lo dejó. Le colgó inmediatamente. El rinoceronte montó en cólera hoy. Me imagino que ahora lo deben estar vacunando y sedando para regresarlo al zoológico. No dejó hablar al oyente por la tarde. Pues esos avioncitos habían hecho un montón de entradas, no solo a territorio cubano, o sea, a la jurisdicción aérea cubana, al espacio aéreo cubano, sino habían hecho entradas a territorio físico, o sea, sobre el suelo cubano, y algunos se habían acercado muchísimo a la Plaza de la Revolución, donde está el Palacio, o sea, el Consejo de Estado, o Palacio, como le llaman otros, donde está el Consejo de Estado, donde trabaja el presidente del Consejo de Estado, donde está en el mismo lugar, donde está el Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde trabaja el ministro de las Fuerzas Armadas, donde está el Ministerio del Interior, donde está el Ministerio de Comunicaciones, donde está el Teatro Nacional y donde es la plaza pública más grande de Cuba, donde podían haber personas. Hoy el rinoceronte, me imagino que esta es la razón por la que hubo que sedarlo antes de llevarlo al zoológico cuando terminó ahorita. Hoy el rinoceronte dijo que las octavillas se tiraban. Oiga esto, ¿hasta dónde llega el nivel de descaro y la falta de respeto a la inteligencia del prójimo? O sea, ella no respeta, ella miente, pero ella tiene una historia de mentira. Ella era, esto me lo cuenta la esposa de Alejandro Armengol, el actual productor de María Elvira, que ahora es más anticastrista que Posada Carriles. De buena a primera se ha vuelto más anticastrista que Posada Carriles. No digo que sea terrorista, pero sí es un ideólogo del anticastrismo de la noche a la mañana. Yo sé que la platica hace falta, Armengol, yo lo sé. Yo sé que que eso es por platica y porque de verdad tú tenías una posición diferente y tú la has cambiado radicalmente. Eres otro Armengol. Y yo te lo digo con cariño, porque tú sabes que te traté y siempre te traté con cariño, pero la verdad es la verdad. Pues a mí me cuentan que ella en casa de Nancy Pérez Crespo llamaba a las personas a su casa, gente que estaba a favor de los viajes a Cuba, o gente que simplemente había escrito una columna que a ella no le parecía lo suficientemente combativa, quién sabe. Y ella impostaba la voz, lo mismo que después le hacía a las carpeteras de los hoteles en Cuba, cosa tan ridícula, impostaba la voz y se hacía pasar por agente federal. Cosa que es un delito. Si lo hubieran cogido, pudo haber ido presa, porque eso es un delito en los Estados Unidos. Pues la señora hoy llegó a decir que lo que hacían los hermanos del rescate era lanzar desde aguas internacionales las octavillas y que el viento era quien las llevaba hasta el territorio cubano y caían las octavillas en la Plaza de la Revolución, caían las octavillas, pero que era desde afuera, las octavillas que eran las propagandas se tiraban desde afuera. Eso no se lo cree ella ni durmiendo. Por eso es que tuvo que recibir un tratamiento de anestesia, hubo que ponerle propofol para poderla trasladar hasta su jaula en el zoológico y traerla por la mañana, para que esté con pererroña por la mañana. Pero, o sea, así lo dijo, que se tiraban desde aguas internacionales y que el viento iba llevando las octavillas. Me imagino que que el viento era parte del servicio de correo postal y te la llevaba hasta la puerta de tu casa, no sé. Yo creo que el instituto o el observatorio meteorológico debería invitar al rinoceronte a que dé una conferencia de cómo se pueden dirigir a través del viento para que un determinado número de octavillas caiga en el lugar deseado, desde aguas internacionales. Creo que sería un aporte a la ciencia del rinoceronte. Estas avionetas realmente violaban todos los acuerdos internacionales, con total desfachatez. Se presentaban, después que lo hacían en televisión, el señor José Basulto, se presentaba él y Lincoln Díaz Valar incluso, a reírse y a disfrutar de cómo las Fuerzas Armadas cubanas, o sea, a decir que las Fuerzas Armadas cubanas estaban en tal estado de pauperación que no tenían la capacidad de impedir eso. O sea, y lo celebraban y estaban en violación de leyes federales y no decían nada. No les hacía nada, no les pasaba nada. Si a Cuba se pueden violar todas las leyes, y si es un terrorista cobarde como Basulto, y después venían a jactarse. Y aquí los medios de comunicación que conocían las leyes, ningún periodista se levantaba a decir, señora, aquí está habiendo una violación, esto es una provocación. Bien, personalmente, el jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, envió además de que hubo quejas diplomáticas,
por los distintos canales, a nivel de sección de intereses, a nivel de misión de Cuba en Washington, al Departamento de Estado, que esta era una actitud inadmisible, violatoria de la soberanía cubana, que esta era una actitud que ningún país lo permitiría, que además esto es un acto de hostilidad saliendo de territorio norteamericano y después exaltado, y que aquí habían provocaciones que Cuba no iba a aceptar. Pero además de los canales regulares para discutir estas cosas, donde se estuvo discutiendo por meses, se le estuvo planteando, y los norteamericanos sabían que Cuba tenía la razón en su planteamiento, le seguían permitiendo esto a José Basulto, se lo seguían permitiendo. Personalmente, Fidel Castro le envía un grupo de mensajes a Clinton, donde le dice: señor presidente Clinton, no lo vamos a permitir más. O sea, esto ya le manda toda la queja oficialmente. Mire, atienda esto y demás. ¿Quieren que les diga algo? Lo que pasó, Clinton tomó cartas en el asunto. Yo no sé si esto lo saben muchas personas o no. Clinton toma cartas en el asunto y toma en serio y toma con responsabilidad eso. Y da la orden de que estos vuelos paren. Clinton da la orden de que esto no se puede seguir permitiendo. Da la orden, Clinton da la orden. Y la orden comienza a bajar por la burocracia. Me imagino que salió de la Casa Blanca para lo que es la Secretaría de Transporte y al mismo tiempo para otro lugar, y de ahí salió para el estado de la Florida, aquello comienza a bajar. Es probable que cuando llegó a la Florida, Basulto, que tenía amigos en algunas agencias, estos amigos, a pesar de que venía una orden dada por el presidente Clinton, estos amigos hicieron los de la vista gorda porque Basulto ellos sentían que además de compartir las ideas de Basulto, que Basulto era muy popular, estaba siendo muy original aquí, porque además los créditos se los llevaba siempre Basulto. Y no se paró. Y ya se había tomado la decisión de no permitir eso. Y el 24 de febrero del año 96, hace 18 años, se toma la decisión del derribo y se produce el derribo de dos avionetas y donde mueren 4 personas relativamente jóvenes. Por cierto, uno de ellos anteriormente había estado implicado en un intento de asesinato a Fidel. Por respeto a la familia, yo no voy a mencionar de cuál de los 4 es el que estuvo implicado en un intento de asesinato a Fidel en una cumbre en Colombia, en Cartagena de Indias, donde en el coche, el atentado ellos mismos lo anulan porque entraban en coches de caballo, tradición española, una cosa simbólica, y al lado de Fidel se sienta García Márquez. Y el entonces canciller Roberto Robaina, que ya tiene una alerta había preocupación en el sistema de seguridad del comandante en jefe de la revolución, Robaina se encarama en el estribo del coche y tapa con su cuerpo a Fidel, cosa que si tiraran no le dieran a Fidel. Y además estaba García Márquez y abortan. Pero fue además, y esto es muy interesante, iban a utilizar el mismo método, muchas de las cosas de lo que fue la sucesión de eventos y secuencias que se habían usado en el asesinato al presidente Kennedy. Un francotirador en un punto que estaría de frente a la calle por donde entraban los coches, en cada coche iba a la representación de un país, estaría de frente. Y en la esquina venía, o sea, ese coche venía por una calle, doblaba en una esquina determinada y ahí es cuando le quedaba de frente al francotirador, que estaba con un armamento sofisticado a cierta distancia. Pero en esa esquina, para señalar cuál era el coche en el cual iba Fidel, en esa esquina, porque doblaba mucho, eran muchos coches, fue una cumbre de esta grande de Hispanoamérica, estaba el rey y demás, o sea, para no equivocar, para dejarle claro al francotirador y al ayudante del francotirador, cuando están doblando 30, 40 coches, cuál es el coche donde está Fidel Castro, porque hay una persona en esa esquina al que va a ver exactamente en qué coche viene Fidel Castro. Que por cierto, viene García Márquez al lado, Premio Nobel de Literatura, y Robaina se monta tratando en el estribillo de pie,
casi como una función de guardaespaldas. De todas maneras, el francotirador tal vez hubiera podido darle porque puede que lo hubiese tenido de frente. Y uno de los 4 pilotos, esto no tiene nada que ver con la autorización del derribo. La autorización del derribo tiene que ver con lo que yo voy a hablar después y que me obliga, ya no sé, llevo 10 años ya recopilando esta historia porque todos los 24 de febrero en Miami convierten esta historia en el gran fenómeno noticioso. Y se olvidan siempre del grito de Yara, eso nunca importa, esto para ellos. Y uno de esos 4 pilotos hace una de las mismas cosas que pasa cuando el asesinato de Kennedy, incluso está documentado. Cuando el carro, la caravana de Kennedy dobla, hay una persona que en un día de sol, también en Cartagena de Indias, en un día de sol, esa persona levanta un paraguas, abre un paraguas. ¿Qué cosa es abrir un paraguas en el medio de una multitud en un día en que ni está lloviendo, ni un paraguas negro? Abre un paraguas, y era el único paraguas que se abrió, como mismo había sucedido en Dallas cuando el asesinato de Kennedy. Levanta el paraguas, o sea, no es que abre el paraguas sobre la cabeza, sino lo levanta bien a lo alto, como para identificar que ya ese era el coche donde iba Fidel. Pero cuando se dan cuenta otros que estaban en el intento de asesinato en Cartagena de India, de que está García Márquez allí y que la bala podía matar al premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, parece que reciben una orden muy sensata de abortar el atentado. Abortan el atentado, se suspenden el atentado. Pero esa persona, que por respeto a la familia no voy a decir el nombre, es uno de los 4 derribados, es uno de los 4 cuya familia recibió millones de dólares en compensación. Ya ahí estoy descartando a uno, o sea, ahí se los dejo escoger entre 3. Levanta el paraguas porque formaba parte de grupos terroristas y estaba motivado a acciones terroristas. Pero Basulto, que es un bicho, un cobarde, un vividor, un camaján, estaba también en el aire en una avioneta junto a Silvia Iriondo ese día. Cuando estas 2 avionetas derribadas entran en espacio aéreo cubano, que es cuando son derribadas, eso de que fueron derribadas en aguas internacionales es falso. Después supimos que el famoso capitán del crucero que declaró eso tenía vínculo, estaba casado con alguien con vínculo con la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y lo otro, que es muy fuerte, es que los Estados Unidos, porque un radar, primero, la vista no es fiel, ni las brújulas en el mar, por lo que se llama el arco del planeta, el arqueo natural del planeta, no da punto exacto de forma exacta. Lo que sí lo da es la foto satelital. Los satélites norteamericanos sí tienen la foto de dónde se produjo el derribo, sin error a duda. Unas fotos que han sido demandadas y que nunca han querido revelar. Lo que le puede dar a usted a entender es que si el gobierno norteamericano toma este hecho para acusar a Cuba y para tratar de reforzar la campaña contra Cuba, y teniendo la prueba irrefutable, porque la imagen satelital sí es irrefutable, el radar es refutable, y la vista de un hombre o una brújula en el mar, eso es refutable, para ubicar un punto preciso. Lo que no es refutable, eso es donde no hay posibilidad de error científico, es en la imagen satelital. Y esa la tiene Estados Unidos. ¿Por qué nunca la ha querido presentar? ¿Por qué nunca la ha querido desclasificar? ¿Por qué no la usó como argumento irrebatible para tratar de condenar a Cuba? La guardó y dijeron, eso no lo saquen. La única explicación, siendo usted medianamente inteligente, es que realmente estaban en territorio cubano, no estaban en aguas internacionales, y lo que haría la prueba satelital es desmontar por completo la teoría de que fue en aguas internacionales. Pues bien, el que sí probablemente estaba separadito de las aguas nacionales, en aguas internacionales, era Basulto. Basulto lo que hace es enchuchar a los pilotos de estas 2 avionetas, los 4 pilotos que son derribados, para que se adentren. Y ahora les voy a explicar el porqué, de por qué hace esto. Él ya tenía referencia de advertencias de derribo, él tenía información. Él le habían dado la información, aunque no le habían impedido seguirlo haciendo, y ya se había producido incluso la orden de Clinton. Él tenía información de que el gobierno cubano había advertido al gobierno de los Estados Unidos que si continuaban las provocaciones en territorio cubano iban a ser derribados. Pero se lo habían dicho muchísimas veces, y Basulto lo sabía, él lo sabía.
pues muy bien, esto lo ayudaba en lo cual era su verdadero objetivo. Todo el objetivo de Hermanos del Rescate nos estamos acercando a él. Y cada año me toca repetir esta explicación. ¿Qué hace él? Pues bien, los orienta a que avancen hacia territorio cubano. Ellos avanzan y se meten en territorio cubano, vuelan incluso muy cerca, ese día vuelan muy cerca, le hacen un pase al malecón de La Habana, del malecón de La Habana a la Plaza de la Revolución, aún en una avioneta de esas, menos de un minuto. Y si hicieran kamikazes, dispuestos a tirarse con avionetas y a matar ahí miles de personas. Bien, él los alienta y hacen 1 o 2 sobrevuelos en un área bastante cerca al litoral habanero. Y después comienzan a alejarse. Pero sobre territorio cubano, es que sobre aguas nacionales cubanas, es que se produce el derribo. Pero el que sí tomó la precaución, porque tenía información, de no entrar a aguas cubanas, de no acercarse y de ponerse en un lugar muy seguro, después dice él que una nube que se escondió dentro de una nube. Es que Basulto tiene que, es como el rinoceronte, que las octavillas eran tiradas de medio de yo ahora aquí en el patio de mi casa tiro octavillas para arriba para que lleguen a crear su versión donde hace falta. A ver, en China, estas son para China, pero me paro para aquí, ¿para dónde es que está Perú? Para allá. Bueno, estas las voy a tirar para Perú desde el aire. Me encaramos una avioneta y las tiro desde el agua y van al lugar donde yo digo. Bueno, dice, a Basulto le llegó una nube. ¿Qué nube de qué? Además, si estás en el área de que están protegiendo los cazas, no hay nube que valga, Basulto, y eso lo sabe bien él, que estaba en la Fuerza Aérea. Él lo sabe perfectamente, que no hay nube que valga. A ti no te derribaron porque no estabas en aguas cubanas. Porque tomaste la precaución de no acercarte en lo más mínimo a las aguas cubanas. Yo creo que ni saliste del espacio aéreo norteamericano. Yo creo que Basulto no sale del espacio aéreo norteamericano ese día. Él tenía información de que había un anuncio de derribo. Pero esto le venía muy bien a Basulto. Y los pilotos de la avioneta hacen esto, se produce el derribo. Basulto llega inmediatamente con Silvia Iriondo al aeropuerto de Opaloca y ahí comienza un gran fenómeno social, incluso esperando lo que Basulto quería. Basulto lo que buscaba Basulto, ¿qué era? Bueno, una guerra regular del ejército de los Estados Unidos contra el ejército y contra el pueblo cubano. O sea, una guerra con todo, que despegaran los F-16, que bombardearan La Habana, que salieran los portaaviones, que los marines desembarcaran, que tomaran el poder. Al final él iba entonces a proclamar héroe a los que él mandó a que mataran, a los que él puso sabiendo que había una advertencia. Él quedaría como un héroe y a ellos 4 los convertiría también en héroes, pero finalmente Estados Unidos ocuparía a Cuba, derrotaría al gobierno cubano, usaría todo su armamento y finalmente, ¿quiénes irían a controlar el poder político, económico y social en Cuba? ¿Quiénes serían? Los hombres, los americanos. ¿Y quiénes eran? Bueno, Lincoln Díaz Balar, José Basulto y toda esta partida de cachiporra que hay aquí en Miami. Entonces, el plan era perfecto. Buscar, cuando ya él tiene información de que hay conversaciones serias, de que el gobierno cubano ha advertido seriamente y que el gobierno norteamericano ha dado la orden de que paren los despegues desde Opaloca para hacer esto, cuando ya él sabe eso, dice, aquí lo que hace falta es una buena provocación, el derribo, una situación como esta, inmediatamente se produce una invasión, se produce una guerra, pero ahora es el ejército de Estados Unidos y finalmente tomamos Cuba y nos encargamos y él quedaría como el tipo, el héroe. Imagínense ustedes, él ya se veía con los grados de general de 9 estrellas, el general Basulto, el terrorista Basulto. Bien, eso es lo que estaba en la cabecita de Basulto. Y yo les voy a dar una prueba más de que eso es lo que estaba en la cabecita de Basulto. Y es una prueba que viene de una fuente que en ese tema es irrefutable, que son los familiares de los pilotos derribados. Ahora viene de los familiares de los pilotos derribados. Vamos a la primera pausa comercial, Daniel, y regresamos en La Tarde se Mueve. Si quieres viajar o enviar a Cuba, confía en Cubamax. Cubamax
Max, su agencia que le da más. Ahora con 12 años de experiencia en viajes y envíos a Cuba. Confía en Cuba Max. Con pasajes aéreos a toda Cuba y los precios más competitivos del mercado. Si encuentra algo mejor, se lo mejoramos. Confíe en Cuba Max. Con 6 localidades en Hialeah, Southwest de Miami, West Palm Beach y Orlando. Confíe en Cuba Max porque Cuba Max le da más. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303 Cuba Max. Confía en Cuba Max. Y ahora una nueva oficina en La Pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en La Pequeña Habana. Azul Charters desde 1979, su agencia de viajes a Cuba. Son más de 30 años sin fallarle a nuestros clientes. Volamos con aviones Jet de 150 asientos a La Habana los jueves, viernes, sábados y domingos. Y a Camagüey los miércoles y sábados con los precios más bajos del mercado a ambas ciudades. No malgaste su dinero, infórmese, compare precios y reciba el trato profesional y amable que usted merece. Pida a su agencia volar con Mar Azul o llame a nuestras oficinas en Hialeah, Westchester o Pequeña Habana, donde también ofertamos viajes a Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. 305-559-3616. Diga no a los improvisados. Consulte a los profesionales. Mar Azul, 305-559-3616. Desde un principio, su agencia de viajes a Cuba. Los que nunca le han fallado. Mar Azul Charters, Florida Seller of Travelers License. Registración ST17127. Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah. O llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447. Repito, 1-800-588-6447. Caribe Express, siempre hay una cerca de usted. Estamos de regreso en La Tarde se Mueve. En el tema que estaba desarrollando les había hablado de que iba a presentar ahora otras pruebas irrefutables que tampoco la prensa, ni hoy a las 8 de la noche, que seguramente van a estar abordando el tema en los programitas estos de las 8, ni Oscar Aza, ni Marilvira, ni Mentepollo en el 41, ninguno va a hacer esta pregunta, aun cuando tenga ahí esta noche alguno de los familiares de los pilotos derribados. La pregunta es muy simple, que nunca la prensa en esta ciudad la ha hecho, y la pregunta se cae de la mata, y en 18 años nunca han hecho la pregunta. Yo llevo años sugiriendo que hagan la pregunta públicamente, para que salga una respuesta. ¿Por qué? Esta es clave. ¿Por qué? Los familiares de los pilotos derribados, de Hermanos al Rescate, ponen como condición cada 24 de febrero, desde 1996 a la fecha, que en ninguno de los actos que ellos celebran por la muerte o recordación de sus familiares muertos en el derribo, ya sean misas, programas de televisión, algo que hacen en la Universidad Internacional de la Florida, donde ellos asisten también cada 24 de febrero. ¿Por qué? La condición número 1 es que donde ellos estén, los familiares de los pilotos derribados, a que nadie me venga a decir ahora que esos son castristas, Bien, ¿por qué la primera condición es que José Basulto no puede estar? Donde estén los familiares de los pilotos derribados, José Basulto no puede estar ni en el lugar, ni en el acto, ni en la misa, ni en el programa de televisión, ni en la misma entrevista, ni a 10.000 kilómetros de ellos. Eso tiene una sola. Esa pregunta nunca se hace. Miren hoy los programitas a las 8 de la noche que van a sacar eso, y usted verá que ninguno de los tres va a hacer la pregunta,
Y la pregunta es totalmente legítima, ¿por qué ustedes nunca han venido a estos programas o a estos eventos o a estas misas y por qué José Basulto nunca está? Ah, porque ellos lo ponen como condición. Ay, ¿por qué pondrían ellos esa condición? Bueno, simplemente porque ya ellos tienen la información. Ellos saben lo que yo les acabo de narrar. Ellos saben que José Basulto, que no fue José Basulto solo, José Basulto era el último eslabón de la cadena sin riesgo, era Basulto. Los pilotos eran los chivos expiatorios, independientes como pensaran, que Basulto iba a utilizar para que se produjera un conflicto de tal magnitud donde Cuba y Estados Unidos entraran en guerra, pero de forma ya de ejército, portaaviones, ataques aéreos, bombardeos, habría respuesta. Los cazas cubanos se atacaban a La Habana, los cazas también iban a llegar a la Florida y también ardía Miami, iba a arder La Habana, pero iba a arder Miami y las víctimas hubieran sido incalculables. Pero eran los chivos expiatorios que Basulto usaba. Pero cuando yo decía que Basulto era el último eslabón sin riesgo de la cadena, detrás de Basulto, ¿quiénes estaban? Lincoln Díaz Balar, que quiere ser presidente de Cuba, o que en esa época se creía que iba a ser presidente de Cuba. Lincoln Díaz Balar. Y otros más. Ilianite, eso, pero sobre todo Lincoln Díaz Balar, que aspiraba que ante una situación y una ocupación norteamericana, él sería el gobernador de Colonia. El gobernador de Colonia, él ya se había asignado el puesto y sería presidente de Cuba. Por esa fecha, incluso en varios círculos privados lo comentaba, que iba a ser presidente de Cuba. Estaba buscando una guerra y que entonces Estados Unidos fuera y lo pusiera, suponiendo que aquella guerra terminara como ellos esperaban. Cuando los familiares de los pilotos derribados se enteran de esta historia, ellos rompen, ellos no se hablan, no saludan a Basulto, ellos no mencionan la palabra José Basulto, ellos, lo que sí Basulto no puede estar es donde ellos estén. Si ellos van a dar una entrevista, a decir lo que les quieran decir, Basulto no puede estar ahí, en ningún programa de televisión. En una misa, Basulto no es bienvenido. Lo que hacen aquí, allá en Cuba, Basulto no es bienvenido. Porque en el fondo, ellos saben, o sea, ellos ya corroboraron toda esta historia. Y corroboraron que Basulto utilizó a sus hijos, los mandó a una muerte segura y a una muerte anunciada, de la cual él, como un cobarde, el mismo cobarde que ametrallaba un teatro décadas atrás con una calibre 50 y huía, es el mismo cobarde que tomó 4 pilotos de chivos expiatorios, los mandó en el momento en que él sí sabía, los pilotos no sabían el nivel de fricción que eso tenía, los pilotos no lo sabían, y los mandó nuevamente allí. Se produjo el hecho y dijo, ya, conseguido. Eso lo saben los familiares. Y esa es la razón por lo cual los familiares declinan estar en cualquier lugar o en cualquier cosa donde esté José Basulto. Ahora, pregúntese por qué la prensa de Miami tampoco ni siquiera se atreve a hacerle la pregunta ni a los familiares ni a Basulto. La pregunta es simple, no tiene que haber más argumentación. ¿Por qué nunca están juntos? ¿Por qué nunca celebran o conmemoran o recuerdan el día juntos? ¿Por qué Basulto no está en la misa que van ustedes? ¿Por qué no están juntos en un programa de entrevista? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no hacen la pregunta? ¿Por qué no hacen la pregunta? Ahora vamos a otra dimensión del tema. En primer lugar, Cuba ha vivido bajo una agresión permanente por parte de Estados Unidos durante más de 55 años. En los años 90 se pensaba que con el desmoronamiento de la URSS, Cuba caería. Y los planes de la Fundación Nacional Cubano-Americana incluían de todo, desde terrorismo hasta imposición de un gobierno fabricado en Miami, hasta los planes de José Basulto con Lincoln Díaz Balar. O sea, aquí había de todo. Probablemente se imaginaban una campaña presidencial entre Lincoln Díaz Balar y Jorge Mascarosa. Todo país tiene el derecho de defenderse, legítimo. Cuando yo les digo la cercanía de la Plaza de la Revolución, donde están los principales organismos centrales del Estado en Cuba, yo me pregunto, ¿qué tiempo creen ustedes que una avioneta provocadora estaría entrando en el Distrito de Columbia
Distrito de Columbia, donde está el Departamento de Estado, donde está la Casa Blanca, donde está el FBI, donde están, sobre todo la Casa Blanca, donde está el Capitolio, donde está el Senado, el Congreso, en fin, y comienzan unas avionetas a revolotear y a tirar pasquines sin autorización, viniendo de otro país, entrando a cielo norteamericano, a espacio aéreo norteamericano, entrando a zonas restringidas de vuelo, como lo es también la Plaza de la Revolución, entrando a la zona restringida de Washington, D.C., a hacer este tipo de provocación. ¿Qué tiempo, cuántas quejas creen ustedes que daría el Departamento de Estado? ¿Cuántas advertencias darían los representantes del Departamento de Estado o el embajador de ese país al gobierno y al país que estuviese permitiendo eso? ¿Y cuántas veces le permitirían a esas avionetas sobrevolar el área restringida o el espacio aéreo de Washington, D.C.? ¿Cuántas veces? Ustedes saben que ninguna. Probablemente no habría que llegar ni a las quejas diplomáticas. No habría que llegar ni siquiera a las advertencias. Simplemente, de forma automática, cuando un elemento no identificado entra en el espacio aéreo del área restringida de Washington, D.C., simplemente desde una de las bases, probablemente desde Andrew, se levantan 5 F-16 en forma de V, pero si no de lo que estamos acostumbrados a ver. Estamos hablando de los que parece que vienen los extraterrestres. Se levantan a 50.000 pies y desde 50.000 pies no hacen ni el llamado primer pase de reconocimiento. En cuanto la tienen en el radar, los 5 descargan una artillería de cohetes sobre las avionetas que no queda ni siquiera en el aire, no queda ni el polvo. Y después no se le da explicaciones a nadie. No se le rinde explicaciones, ni cuenta, ni indemnización a nadie. Absolutamente a nadie. Después lo que se hace, probablemente, es buscar a quienes permitían que esas avionetas sobrevolaran Washington, D.C., para entonces invadir a ese país. Vamos a suponer que vinieran desde España, para invadir a España, ocupar a España, quitamos al rey, quitamos al primer ministro, ocupamos España y lo ocupamos ahora sin plan Marshall, y además de eso juzgamos al rey, que es el jefe de Estado, lo juzgamos y probablemente lo fusilamos, lo traemos y lo fusilamos al rey de España, Juan Carlos de Borbón, también lo hacemos, ¿me entiendes? Y agredimos militarmente, pero lo primero que se hace sin ninguna advertencia, que un país permita entrar a espacio aéreo controlado como el Distrito de Columbia, avionetas que no se sabe lo que tienen, ni a qué vienen. No, hombre, no, eso es derribado inmediatamente. Es que no llegan, miren, no llegan. Primero no le van a hacer ni advertencia por la radio. No van a entrar ni siquiera al espacio del Distrito de Columbia. Hasta ahí no van a llegar. Van a ser pulverizados muchísimo antes por los F-16, sin explicación alguna, sin indemnización, sin protesta y además con un aplauso cerrado en Naciones Unidas. Para que usted lo sepa. Eso es lo que hubiese sucedido en caso contrario. A Cuba, que envió muchos mensajes, que está además en el deber y en la total legitimidad de preservar su soberanía, que utilizó todos los canales, llegando incluso a que el jefe de Estado se dirigiera al jefe de Estado de este país. Y no fueron capaces de parar eso. Pero que además se sabía que estaban usando, porque además todos estos grupos siempre han estado infiltrados. No solo que pudieran haber estado infiltrados por la seguridad cubana, por supuesto que la seguridad cubana los tiene a todos infiltrados. Todos están infiltrados por la seguridad cubana. No hay que ser bobo, porque nada más que hay que ver la cadena de fracasos de estos grupos, desde Alfa 66 hasta la fecha, para darse cuenta que ellos siempre han estado penetrados. Todos han sido muy sabrosamente penetrados, y ellos no se dan cuenta y están totalmente penetrados. Eso no hay que descubrir el Mediterráneo, nada más que hay que ver la cadena de fracaso. Y por supuesto que también el FBI sabe y los tiene penetrados. A esta gente les gusta que los penetren, porque los penetra el G2 y los penetra el FBI. Los penetra todo el mundo, han vivido para ser penetrados, nacieron. Yo creo que escribiré un artículo en algún momento, los que nacieron para ser penetrados. Porque los tiene penetrado el G2, los tiene penetrado el FBI, los tiene penetrado todo el mundo.
y más sabiendo que la intención de Basulto, enganchado con Lincoln Díaz Balar, y probablemente con Jorge Mascanosa, Jorge Mascanosa en esa época yo no sé cuán enfermo estaba, cómo se sentía, pero todavía todos querían ser presidentes de Cuba. Lo que buscaban era con este derribo que se produjese una invasión, una guerra, un ataque que los pusiera ellos en el poder como resultado final. Y tomaron a estos pilotos de chivo expiatorio cuando ya sabían que la advertencia, si no era el 24 de febrero, iba a ser el 6 de abril. Pero ya aquello había llegado al colmo y al punto final. Y eso es lo que sucedió ese día hace 18 años. Eso es lo que la prensa no cuenta. Y la prueba más contundente de todo lo que yo les he dicho es la pregunta de rigor. Nada más hoy. ¿Por qué nunca la prensa, ningún canal, ni el 23, ni Telemundo, ni el Herald, ni el Diario de las Américas, ni nadie, ni la televisión, ni nadie le pregunta a los familiares o a Basulto, por qué nunca en los días que se conmemora el 24 de febrero, lo que ellos recuerdan, por qué nunca quieren estar bajo el mismo techo? Porque en el fondo saben que este hombre mandó asesinar a mis hijos, o a mi hijo, o a mi sobrino, o a mi hermano. Él los mandó a asesinar y él se escondió. Él sí se quedó afuera, ninguna nubecita, y regresó, porque el plan era no que lo mataran a él, que los mataran a ellos, para entonces, cuando viniera lo que ellos esperaban, él se convertía ¿en qué? En uno de los nuevos gobernadores de Colonia. Y ellos lo saben. Y saben en el fondo eso, y nadie los va a conocer a los familiares de comunistas, ¿no? Espero que no. Pero ellos tampoco perdonan lo que les hizo Basulto, que le mandó a sus hijos a la muerte sabiendo lo que iba a pasar. Esa es la historia no contada. Por eso La Tarde se mueve, es La Tarde se mueve. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Bacuba, con más de 40 años en el mercado. Bacuba, dinero de su viaje al 15%, entrega rápida y segura. Bacuba, consiga los pasajes con el mejor precio del mercado. Bacuba, haga su reserva de hotel y carros. Bacuba, tramita sus papeles y visas para viajar a Cuba. Bacuba, teléfono 305-649-3491. Bacuba, 305-649-3491. Golf Training, la línea que vuela a Cuba los 7 días de la semana. Golf Training, vuela los lunes, jueves y domingo a la 1:30 de la tarde, los martes, miércoles y viernes a las 12:30 del mediodía, regresando desde La Habana al caer de la tarde. Pídale a su agencia favorita volar con Golf Training, la agencia que nunca lo deja en tierra y donde el pasajero es siempre lo primero. Golf Training, 305-428-2828, 305-428-2828, Golf Training. Wilson International. En toda la industria de viajes a Cuba, usted no encontrará otra empresa tan dedicada como Wilson a darle un servicio cortés, eficiente y muy personal. ¿Y sabe por qué afirmamos esto con tanta certeza? Porque usted, nuestro cliente, es el centro de nuestra operación. Y para garantizarle ese servicio, el presidente de Wilson y los ejecutivos de nuestra empresa están junto a usted en el aeropuerto el día de vuelo. Por aquello de que el ojo del amo, allí estamos para garantizarle que todo salga como usted espera. Wilson International, el servicio más personalizado de toda la industria de viajes a Cuba. Para información llame al 305-662-6842. Wilson International vuela a La Habana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los viernes a Santiago de Cuba. Sí, vuelve con Sael, su mejor opción cuando viaja a Cuba. Regálese la maravillosa experiencia de volver. En Sael encontrará el profesionalismo y la amabilidad que usted merece. Ahora en su nueva localización, 4475 Southwest 8 Calle, en el corazón de Miami. Visite a su agencia favorita y pídale viajar con Sael o llámenos al 643-2200. Volamos a La Habana martes, jueves, viernes, sábados y domingos, y a Holguín jueves y sábados. Definitivamente,
Sahel, su mejor opción. 643-2200. Sí, vuelve. Vuelve para que la vida pueda florecer. Bueno, estamos de regreso, no me entró la musiquita, pero estamos... Bueno, y ahí está, entró tarde, pero bueno, no importa. Quería comentarles esto, o sea, es necesario que esta comunidad, ante el bombardeo de opinión que recibe, tergiversada, sesgada y manipulada, tenga por lo menos otro punto de vista, y ese es el esfuerzo que hacemos cada día. Y quería además pedirles que vayan a la importancia y a la gran trascendencia del 24 de febrero en la historia cubana, en el levantamiento, en el grito de Yara y en el comienzo de la guerra de 1895, organizada por José Martí y el Partido Revolucionario Cubano y los grandes próceres y los grandes patricios que hicieron esa gesta. Quería que reflexionaran y que lean sobre eso. Quiero además, una vez más, lo he hecho durante todos los años que he hablado de este tema, quiero una vez más darle el pésame a nivel personal, darle el pésame a los familiares de los 4 pilotos que fueron derribados. Como persona, como ser humano, como cristiano, les doy mi pésame. Pero ellos saben la historia que yo he contado. Ellos la saben tan bien como yo. Si a alguien yo no tengo que convencer, independientemente de los sentimientos que ellos alberguen con respecto a la revolución, a la decisión que se tomó o a mi persona. Ellos, si a alguien sí no hay que explicarles esta historia a ellos, porque ellos sí se la saben. Por eso es que no conviven con José Basulto. A quien le debería dar mucho bochorno es a esta prensa que no se atreve ni a hacer la pregunta durante 18 años. Le doy las gracias a todos por su sintonía. Aquí estaré mañana con el presentador Eddie Levy a las 5 en punto de la tarde. Buenas tardes a todos. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.